Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el nuevo nacimiento. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a este canal. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 10. Evangelio de San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús vino para salvar a la gente de sus pecados, pero también nos vino a enseñar la palabra de Dios y nos vino a revelar a Dios. Y entre tus enseñanzas está la doctrina del nuevo nacimiento. Este es algo que era desconocido para los rabinos judíos de aquel tiempo, porque no entendían qué es nacer de nuevo para ser salvo. Nadie había enseñado esta doctrina antes porque ellos ignoraban todas estas cosas. Pero las cosas de Dios tienen que ser discernidas espiritualmente y no pensarlo de una manera carnal, así como mucha gente piensa de una manera carnal, porque Dios es espíritu, la palabra de Dios es espíritu. Entonces su palabra, su enseñanza, su doctrina tiene que ser discernida e interpretada espiritualmente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era uno de los principales de los judíos. Los fariseos era una de las sectas principales que estaba en ese tiempo en Israel, y ellos trabajaban junto con los sacerdotes y todos los líderes de ese tiempo. Y vino a Jesús de noche. Llama la atención porque este hombre buscó al Señor de noche, porque el Señor andaba en el templo todo el día, andaba en la plaza ahí en Jerusalén, andaba predicando la palabra y nunca se llegó a él. Es que los sacerdotes habían dicho que el que dijera que Jesús es el Cristo, el que llegara delante de él a hablar con él, a pedirle consejos o decir que era un profeta de Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y eso para ellos significaba mucho, significaba simplemente que no podían tener ellos el beneficio de las ofrendas que los sacerdotes recibían del templo. Entonces el hombre vino a Jesús de noche para que nadie lo viera. Y lo primero que le dice es: Rabí. Rabí es maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cuando Nicodemo dice sabemos, significa que no solo él había creído en Jesús, que había venido de Dios, sino que habían otros que habían creído, pero no se atrevían a declararlo por temor a ser expulsado. Luego dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Estaban conscientes de que todas las cosas que Jesús hacía, los milagros, las señales que él hacía, es porque Dios estaba con él. Y todos los que están en Cristo pueden hacer los milagros que Jesús hacía si Dios está con nosotros. Todos los que están en Dios y tienen la fe pueden pedir al Padre, como Jesús le dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y si no recibís es porque pedís mal. Entonces tenemos que saber pedir cuando vamos a pedir, para que nosotros podamos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Y pedir, lo primero es las cosas que están en la voluntad de Dios y las cosas que necesitamos. Y este hombre le dice: nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces la respuesta de Jesús: ¿sabe usted que Jesús mira en la persona la primera necesidad que tiene? Él ve en usted la primera necesidad que usted tiene. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y entonces Él lo que va a suplir primero es la primera necesidad que tenemos. Y la primera necesidad que tenía este hombre era la necesidad espiritual. Por eso le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto era algo nuevo para Nicodemo y para todos ellos. No entendían que tenían que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo analiza la situación de una manera carnal, como cualquier hombre. Cuando hay gente de otras sectas religiosas que dicen cómo Jesús puede de ser el Hijo de Dios si Dios no tiene esposa. Esta es una mente carnal completamente extraviada, porque lo que Dios es espíritu y las cosas de Dios tienen que ser discernidas espiritualmente. Entonces le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo va a poder un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez si ya nació? Ya nació de una manera natural, ya creció. Entonces esto es algo, parece una respuesta o una pregunta muy tonta. Y la respuesta del Señor viene: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo el que quiera entrar en el reino de Dios tiene que nacer de agua primero. Algunos han interpretado este pasaje al que nacer de agua significa pues ser bautizado en agua. Pero hay mucha gente que se bautiza y nunca cambia. Porque para nacer de nuevo tiene que haber grandes cambios en la vida de la persona, porque está naciendo de nuevo. Quiere decir que ya no va a ser la misma persona que era antes y cometer los mismos pecados y los mismos delitos que cometía antes, porque está naciendo de nuevo. Entonces, ¿cuál es el agua con el que vamos a nacer de nuevo? Vamos a ver en 1 Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero le está hablando a todos los dispersos que habían salido de Israel y de Jerusalén y se habían esparcido por las otras naciones, y les dice que han sido renacidos, han sido nacidos de nuevo, no de simiente incorruptible. No han nacido de una manera natural como nace el niño, sino de la simiente incorruptible,
La simiente incorruptible es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay mucha gente que dice haber nacido de nuevo, pero no cambia. No hay ningún cambio en ellos. Sencillamente no cambia porque la palabra de Dios no ha entrado en ellos. La palabra de Dios tiene que entrar en nosotros y ahí la palabra de Dios va a ir edificándonos, va a ir enseñándonos y va enseñándonos cómo vivir nuestra vida delante de Dios, de ser una persona pecadora, un hombre completamente corrupto, a ser un hombre santo, santificado por el Señor. Por eso es necesario nacer de nuevo por la palabra de Dios. Vamos a regresar a Juan 3. Y vamos a seguir leyendo. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que nace de la carne es carne. Todos los niños nacen de las madres y son seres humanos, son carne y hueso. Pero el que nace del Espíritu es espíritu. No significa que el hombre va a ser un espíritu y va a dejar de ser humano, sino que va a ser un hombre completamente espiritual. Le va a gustar más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Ese es el hombre espiritual, el que busca de Dios, el que sabe discernir todas las cosas y al que nadie lo puede engañar, porque ha nacido de nuevo por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Luego le dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por mucho que él diga, yo voy a la iglesia, yo oro, yo participo, yo hago esto, hago lo otro. Pero si no ha experimentado ese nuevo nacimiento y sigue siendo la misma persona que fue en el mundo y no ha cambiado, es porque no ha nacido de nuevo. Luego le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si vemos el viento que sopla constantemente de un lado a otro, varía su dirección. Unas veces viene del norte, otras veces del sur, del este, del oeste, de cualquier lado. Pero ¿quién dirige al viento? Realmente el que mueve el viento es Dios. El que mueve la tierra es Dios. El que hace que la tierra gire es Dios. Entonces es Dios el que está dirigiendo y tiene el control de toda la naturaleza. Pues así es el que es nacido del Espíritu. No va a ser movido por mano humana, sino que por la mano de Dios. Si Dios lo puso en un lugar donde usted tiene que estar, ahí tiene que estar. Si Dios lo puso en la iglesia, ahí tiene que estar. Sea fiel a Dios donde quiera que esté. Si Dios lo mueve de ahí, usted tiene que ir, porque está siendo movido por la mano de Dios. A unos el Señor los pone en un solo lugar, a otros los está moviendo, porque así es como Dios trabaja y Él sabe por qué lo hace. Entonces todos tenemos que ser movidos por la mano de Dios y ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Viene Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Prácticamente Nicodemo no sabía o no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. De todas las cosas que Jesús le estaba diciendo, esto era nuevo para él. Lo que es nacer de nuevo. Y Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Era maestro de Israel, pero no sabía una de las cosas más elementales y básicas de la vida cristiana, que para empezar una verdadera vida delante de Dios, la persona tiene que nacer de nuevo. Ese es el principio de nuestra existencia y nuestra vida espiritual como cristianos, el nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
Vamos a leer ahora en Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 8 al 10 y el 15. Primera de Juan. Bien, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Leemos el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Bien, Juan está hablando aquí a las iglesias y lo está exhortando a ellos a vivir una vida santa delante de Dios. Y lo primero que le dice, es que en el versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que practica el pecado, aunque diga yo nací de nuevo, ya creí en el Señor, ya me salvé, ya recibí el bautismo en agua, pero si sigue practicando el pecado, sigue siendo corrupto, sigue metiéndose en problemas con la gente, sigue provocando violencias contra uno y contra el otro, entre los hermanos, sigue siendo una persona que solo está sembrando divisiones, herejías o disensiones entre otros, está practicando el pecado, o que está en adulterio y fornicación, ya sea de una manera carnal o espiritual, y yéndose con otras religiones, está practicando el pecado. Entonces el que practica el pecado no es de Dios, porque porque el diablo es el que peca desde el principio. Entonces aquí la Biblia lo que está diciendo, que el que practica el pecado prácticamente es hijo del diablo, porque está siguiendo al diablo, no a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para salvarnos, todos lo sabemos, todos los cristianos lo saben, pero vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por nosotros, al limpiarnos de los pecados, pero para destruir el pecado, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, tuvo que destruir toda la obra del diablo. El Hijo de Dios vino para destruir la obra del diablo, para deshacerse de las obras del diablo, y la obra del diablo es el pecado. Entonces Él vino a destruir el pecado. Pero sin embargo, si usted sigue pecando, es porque no se ha puesto en las manos del Señor para que destruya esa obra del diablo que hay en la gente o que hay en usted. Usted tiene que ponerse en las manos de Dios y pedirle al Señor que le ayude y que lo saque de esa situación, como decía David en su salmo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que lo saque del lodo cenagoso, que lo saque de ahí. Luego dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una de las grandes evidencias de la persona que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, es que no practica el pecado. Si practica el pecado, sigue en su misma vida, es porque no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, por lo tanto, el Señor dice, dejen de pecar. Veamos a la mujer adúltera, cuando todos quisieron apedrearla, cuando Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que lance el primero de la primera piedra, y todos se fueron.
Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y le dijo ella, no, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni yo te condeno. Él no le quiso decir ahí que si era pecando y si era viéndose con su amante. Él le dijo, vete y no peques más. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, y muerte espiritual. El alma se pierde por consecuencia del pecado. Entonces, una de las grandes evidencias que tenemos nosotros en el nuevo nacimiento es que el que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí tenemos otra gran evidencia de lo que es nacer de Dios. Primero, el hacer justicia. Hacer justicia es proceder de una manera justa en cada caso y en cada situación, darle la razón al que la tiene y no estar acusando falsamente al otro. Porque si acusamos falsamente a otra persona, estamos dando ese falso testimonio, tratando de herirlo o echarle a otras personas encima, a sus propios hermanos encima, es porque no lo amamos. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Si queremos ser de Dios, tenemos que saber amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Luego en el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. La Biblia llama homicida a aquella persona que odia a su hermano, aún sin haberle matado o darle un golpe encima. Con solo odiarlo, aborrecerlo, ya es un homicida. ¿Por qué se le llama un homicida? Porque ha matado el amor que Dios puso en él o en ella. No podemos matar ese amor de Dios que el Señor puso en nosotros. Tenemos que avivar ese amor, y la única manera de avivarlo es con el fuego del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que seamos seres vivos y que sepamos amarnos como el Señor nos ha amado. Entonces no vayamos a ser homicidas nosotros también al odiar a nuestros hermanos, porque el que hace todas estas cosas no es nacido de Dios. Vamos a leer ahora en Tito 3, 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo había dejado a Tito, uno de sus discípulos o sus ayudantes en Creta, para que corrigiera lo deficiente que había en la iglesia. Entonces Tito estaba a cargo de hacer un gran trabajo, a discipular a toda esta iglesia y a enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor les había mandado. Y una de las cosas que le dice es que se sujeten a los gobernantes y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Realmente todas las leyes que hay en la tierra son inspiradas por Dios, porque si las leyes no existieran, prácticamente el mundo viviera en una anarquía completa, si fuera
la gente fuera sin ley como en el tiempo de Noé, que toda la gente se estaba matando y había mucha violencia en la tierra. No, los cristianos no tienen por qué ponerse de una manera violenta, porque el Dios es un Dios de paz. Y nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de paz. Entonces tenemos que saber aprender a vivir en paz como el Señor nos ha mandado. El hombre de Dios tiene que estar dispuesto siempre a toda buena obra. Buena obra significa buenas acciones, hacer el bien siempre, estar dispuesto a servir, no predicando odio ni promoviendo odio, porque eso no viene de Dios. El odio viene del diablo, no viene de Dios. Entonces, los cristianos tenemos que estar dispuestos siempre a hacer buenas obras. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Una de las cosas que dice la Biblia, que no podemos difamar a nadie, no podemos decir esta persona es así, así, sin tener una base, sin tener pruebas de que realmente lo que se está diciendo es cierto. Nadie puede decir eso si no tiene una prueba. Además, que no sean pendencieros, una persona que solo le gusta andar peleando en las calles o andar peleando con otro, con el primero que encuentra, como se mira muchas veces ahí en las calles o entre la gente que va manejando, que se pelean unos a otros y simplemente por algo sin importancia. Tenemos que ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amable significa ser cortés con toda la gente. Si una persona quiere pasar, hágale el paso. Si va manejando y el otro vehículo va más rápido, hágale el paso. Pues si usted no lleva prisa, hágale el paso, que pase él. Con toda mansedumbre. Mansedumbre significa ser siempre tolerantes para con todos. Tenemos que practicar la tolerancia, porque la tolerancia significa vivir en paz. Si usted quiere vivir en paz, tiene que ser tolerante. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Luego dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo se incluye a él, que él en otro tiempo era de esa clase de gente. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser cristiano? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él lo que hacía que apresaba a los cristianos, además de apresarlo, consentía en darles muerte, porque lo que hacían ellos, que mataban a los cristianos de muchas maneras, sacrificados, y Pablo era uno de ellos, prácticamente era un homicida. Por eso Pablo dice, yo no merezco ser lo que soy, por cuanto perseguí a la iglesia del Señor, pero por su gracia Él me salvó. Después de ser un homicida, ahora el Señor mostró su gran obra en mí. Entonces, en otro tiempo, muchos han sido así, si son verdaderos cristianos, eran insensatos y rebeldes. Todo aquel que se rebela contra la palabra de Dios y le desobedece es un rebelde. Si no guarda la palabra que Dios le ha mandado, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciendo. Viven en malicias, en envidia, extraviados, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, aborrecibles. Cuando los hombres se aborrecen unos a otros, esa acción los vuelve aborrecible, porque Dios aborrece esas malas acciones. Por eso es que se vuelven aborrecibles. Pero ahora se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. Se manifestó la voz de Dios por medio de Jesucristo. La bondad de Dios es que Dios dio a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo de Dios murió por nosotros. Dios nos dio a su Hijo, nos regaló a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y nosotros no viéramos más la muerte, sino que vivamos eternamente y para siempre.
Luego dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Cuando nosotros conocimos al Señor, muchos conocieron al Señor, no eran buenas personas. Hacían muchas veces lo malo, eran adúlteros, fornicarios, borrachos, corruptos, drogadictos, muchos de ellos maldicientes, y pudieron haber sido hasta homicidas, haciendo fraudes. Entonces, Dios nos salvó primero cuando Él murió, y nos salvó por su misericordia. Misericordia es recibir lo que no merecemos. Realmente si hay una persona que está condenada a muerte y pide inclemencia y en el juez le perdona la vida, está recibiendo lo que no merece, porque pues por sus delitos estaba condenada a muerte, pero recibe lo que no merece y le perdonan su vida. Esto es misericordia. Pues así fue con Dios para con nosotros. Nos salvó por su misericordia, porque nosotros podíamos haber muerto y muerto espiritualmente, pero por la misericordia de Dios hemos sido salvos. Ahora dice, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración significa nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. El que no ha sido lavado por la palabra de Dios no ha nacido de nuevo. Si a usted no le ha entrado la palabra de Dios y no va conforme a la palabra de Dios, no vive su vida conforme a la palabra de Dios, no vive una vida santa, llena de amor, llena de paz como Dios lo ha mandado, es porque no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación significa cambiar lo bueno por lo malo. Si usted va a hacer una renovación en su casa, mira todas las cosas malas que tiene y hace un presupuesto de lo que va, entonces cambia lo malo y pone cosas nuevas, cosas buenas, y la casa queda como nueva. Pues esta es la renovación que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Nos va quitando lo malo y nos va poniendo lo bueno. Nos quita todo lo malo para que nosotros realmente seamos hechos de nuevo. Y dice aquí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo fue derramado en nosotros de una manera abundante. Dios no da su Espíritu por medida, sino que lo da en abundancia. Si algunos no lo reciben es porque han rechazado esa promesa. Pero si usted quiere tenerlo, usted puede pedirle al Señor que lo llene de su Santo Espíritu y que le dé medida abundante. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por la gracia de Dios. Gracia es recibir lo que no merecemos también. Eso significa gracia. Entonces somos justificados por su gracia, por los favores que recibimos de parte de Dios sin merecerlos, y venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos esa promesa que somos herederos en el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza y que vamos a tener vida eterna y una vida completamente abundante y eterna en el reino de Dios. Pero el reino de Dios es espiritual. Cuando nosotros seamos transformados, vamos a ser semejantes a los ángeles de Dios. No como la gente piensa, que muchas doctrinas enseñan que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. Eso no es así. Dios es espíritu, su palabra es espíritu, y los que van a heredar el reino de Dios son los seres que han sido espirituales delante de Dios. Vamos a leer ahora Juan 15:3. Juan
15:3. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Antes de morir, el Señor Jesús estuvo preparando a sus discípulos para su muerte y les estaba diciendo a ellos que también iba a resucitar y ellos lo iban a ver otra vez y que iba a regresar otra vez para llevárselos a ellos y que para estar con ellos para siempre. Cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, vamos a estar nosotros con Él donde Él esté. Ya no nos vamos a separar de Él, porque somos su pueblo, somos sus seguidores y lo vamos a seguir donde quiera que Él vaya. Donde Él esté, vamos a estar nosotros. El Señor viene, viene en el aire, no viene a la tierra, sino que solo se queda en el aire y ahí levanta su iglesia. Y luego, cuando la iglesia haya sido levantada y se reúnen todos, se van al cielo con Él. Pasando la tribulación, regresa el Señor juntamente con la iglesia, porque la iglesia va a reinar 1000 años en esta tierra. La iglesia va a estar siempre con el Señor ya. Entonces, antes de que el Señor muriera, antes de que derramara su sangre, antes que el Espíritu Santo viniera, Él les dice esto a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Ya la palabra de Dios ya los había limpiado, ya habían nacido por la palabra de Dios. Pero ¿qué faltaba? Faltaba que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y experimentaran la renovación por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que faltaba para ellos, para que se les cambiaran las cosas malas por lo bueno, y así sus vidas iban a ser transformadas completamente. Se les iba a quitar ese miedo que tenían, la inseguridad, y el Espíritu Santo les iba a dar poder para poder testificar del Señor en toda la tierra. Vamos a ver ahora en Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 y 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La Biblia siempre ha dado como ejemplo la relación entre el Señor y su iglesia como entre el marido y la mujer. Y se les aconseja a los maridos ahí a que amen a sus mujeres como el Señor amó a la iglesia, como Jesús se dio a sí mismo por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que solo los que han nacido de nuevo son los que forman parte de la iglesia del Señor. Los que han nacido de nuevo por la palabra de Dios, porque han sido lavados por la palabra de Dios, estos son los que forman parte de la iglesia del Señor, y es la iglesia que el Señor Jesús va a levantar. Entonces, si usted aún tiene sus dudas si ha nacido de nuevo o no, entonces comience a buscar más del Señor y decirle al Señor que lo llene de su palabra y de su Santo Espíritu para que usted experimente el nuevo nacimiento, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús se va a presentar a la iglesia como una iglesia gloriosa. Y otra vez toma el ejemplo de la novia,
Ninguna novia querrería ir al altar con un vestido sucio, arrugado, con manchas, con parches, surcidos. Ella quiere lucir un buen vestido, porque si no le daría vergüenza. Yo pienso que al novio, por muy tacaño que sea, no va a querer pasar por esa vergüenza de que su novia en el día de su boda, bueno, ni un vestido le pudiste comprar a tu novia, a tu esposa, ¿qué te pasó? Entonces no va a querer andar todo un vestido sucio sin mancha. Pues así mismo tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que llegar con un vestido que no tuviese mancha ni arruga. ¿Cuál es el vestido que Dios le da a los cristianos? El vestido que Dios le da a los cristianos es la santidad. Y ese vestido se mancha con el pecado. Se arruga con las cosas malas que cada persona está haciendo. Entonces, la iglesia tiene que ser completamente santa, que fuese santa y sin mancha. Y para ser santo y sin mancha, usted tiene que nacer de nuevo, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Bien, vamos a orar y les invito a que usted ore conmigo también. Si usted tiene su petición, póngala en las manos del Señor, que el Señor sí realmente hace milagros, pero Él lo hace conforme la fe que usted tiene. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Confiamos en tu promesa de que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que será prosperada y hará todo lo que tú quieras, para cual tú los has enviado, Señor de la gloria. Toca los corazones de aquellas personas que no han creído en ti, oh Señor de la gloria, que lleguen delante de tu santa presencia, oh Dios de la gloria. Que tu palabra llegue delante de tu santa presencia con el fruto deseado para la honra y la gloria de tu nombre. Salva todas las naciones de esa plaga, llévate esa plaga en el nombre de Jesús, oh Señor de la gloria. Deshace la obra del diablo como tú lo prometiste, Señor de la gloria. Sana todo lo que se han enfermado de esa plaga y de toda clase de enfermedades, de lupus, de cáncer de la tiroides, de asma y de cualquier clase de enfermedad, oh Señor. En el nombre de Jesús, sánalos. Protege a los doctores, las enfermeras, oh Dios, y a todos los que trabajan en la salud, Señor de la gloria, cúbrelos con tu sombra, oh Señor amado. Bendice a todos aquellos que han oído este estudio, oh Señor de la gloria, que sea de edificación para su vida, y bendice sus hogares y sus familias. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, dele un like a este video, suscríbase a este canal. Si tiene preguntas puede mandarnos sus preguntas o alguna inquietud que usted tenga. Con mucho gusto vamos a responder sus preguntas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.